Muy buenas noches, soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, periodista y abogado. Bienvenidos a Su Caso en Casa. Vamos a hablar de un tema que además nuestros televidentes nos lo han pedido, porque sobre lo que vamos a hablar, seguramente usted en su casa ha tenido alguna dificultad o ha tenido alguna inquietud o quiere saber más sobre el tema y está relacionado con la herencia, con las sucesiones, cómo manejar el tema de los bienes, cómo debo entregar los bienes, cuál es la mecánica, qué es lo mejor, el tema de costos. Sobre eso siempre hay inquietudes y por eso tenemos hoy como invitado al doctor Gonzalo Parrado. Él es abogado, experto en estos temas. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, doctor Gonzalo. Gracias, Juan. Encantado en esta nueva, nuevo vuelcos que se le dio al programa. Y maravilloso tener un colega también con quien conversar de estos temas. Claro que sí, doctor Gonzalo. Yasmín Parra en Su Médico en Casa, haciéndolo muy bien de 6 a 6:25. Y nosotros aquí desde las 6:25 de la tarde. Ahí estamos en un bloque maravilloso de la parte médica y la parte jurídica. ¿Para qué más? Doctor Gonzalo, una de las grandes inquietudes está relacionada si las personas deben en vida hacer un testamento, si es conveniente, cómo entregarle los bienes a los herederos, si se puede mejorar a un hijo o no. Sobre eso hay muchas inquietudes. ¿Por dónde quiere que arranquemos, doctor Gonzalo? Empecemos con esa manera de yo querer disponer de mis bienes en vida. Entonces, sobre eso existen muchos mitos y por desgracia, normalmente acudimos a los vecinos, a los conocidos, pero no a expertos. Yo que les recomiendo a las personas, mi recomendación legal, hacer un testamento en la medida que usted tenga claro cómo quiere usted determinar sus bienes y para eso debe haber reglas claras. En eso, las películas, la ficción hollywoodense nos ha dado otro tipo de conceptos, nos muestran que podemos hacer con nuestros bienes lo que queramos, dejarlo a un perrito, dejarlo a una institución, desheredar nuestros hijos, no dejarle nada, exacto. Esconderlos. Y en el tema de testamentos, la ley es muy clara y es que no se puede desconocer el derecho de nuestros herederos forzosos, se denomina así, frente a los derechos o digamos más bien nuestros propios deseos. Entonces en ese caso tenemos que tener muy claro, yo siempre traigo un ejercicio muy didáctico y es, nuestros bienes son una manzana. Esa manzana la partimos a la mitad y esa mitad, una mitad, podemos disponerla entre lo que denominamos lo forzoso. Entonces tenemos que tener en cuenta a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, en caso de no tener nuestros hijos, a nuestros padres, en caso de no tener nuestros padres, nuestros hermanos, son los forzosos. Correcto. Y esa otra mitad de la manzana podemos partirla a su vez en 2 cuartos. Uno de esos cuarticos se llama de mejoras, es decir, puedo mejorar a uno de los herederos de esa mitad de la manzana. Correcto. Y ese otro cuartico es de libre disposición, o sea, con ese cuartico sí puedo hacer lo que yo quiera. Exacto. Y existen otras figuras, que, además del testamento, que me permiten también disponer de mis bienes sin tener que estar atado a esa forzosa. Y es, por ejemplo, la fiducia civil. Me encanta esa figura, doctor Gonzalo Parrado, porque hay personas que dicen, bueno, yo como, si no me interesa un tema de una sucesión, ¿cómo en vida puedo, digamos, de alguna forma, entregarles, si se puede decir así, algunos bienes a mis futuros herederos, pero que existan unas condiciones? Una de ellas puede ser que solamente puedan disfrutar de los bienes si como condición pongo que sea el fallecimiento. Exacto. U otra condición. Explíquenos entonces ese tema de la fiducia como una herramienta también claro para... que sí. Lo primero es aclarar que cuando yo hago una fiducia sobre mis bienes, no estoy entregándolos, que para mí como abogado es el primer error grave y craso que a veces cometen los padres con sus hijos, y es entregar los bienes, y a veces utilizamos figuras que no corresponden a la realidad y lo hacemos mediante compraventas, y luego esto va a generar problemas porque esas compraventas van a ser luego, a través de un proceso de simulación, se demuestra que no fueron reales, fueron ficticias. Pero en sí, ¿qué es la fiducia? En la fiducia, la persona dispone que sus bienes, cuando se cumpla una condición, van a quedar en cabeza de alguien. Un ejemplo, yo determino que mi hijo Jerónimo va a recibir un apartamento cuando él
termine su universidad. Eso es la condición. Eso es la condición. Pero también puedo tener que esa condición sea mi fallecimiento. Entonces yo puedo determinar que mis bienes, que vamos a suponer, tengo una casa, tengo un carro, porque la fiducia también se puede Para sobre vehículos. bienes muebles, Claro. casa, carro y una finca. Entonces yo puedo determinar, bueno, quiero que mi hijo reciba el apartamento porque es de pronto, va a estar cerca de la universidad. El otro hijo que le gusta la naturaleza va a recibir la finca. Y de pronto el otro muchacho que no quiere tener un domicilio estable le va a dejar el carro. Miremos que si eso pasara realmente en un proceso de sucesión, cada uno de mis hijos tendría una tercera parte del apartamento, una tercera parte de la finca y una tercera parte del carro. ¿Con el fideicomiso no? Con la fiducia o el fideicomiso yo determino qué quiero dejar y cómo y a quién. No necesariamente tienen que ser mis hijos. Puedo dejarlo a una fundación. Es más, muchas veces nos encontramos frente a esa piedra al momento de una sucesión y es que falleció don Pedro. Y cuando fallece don Pedro, llega entonces sus hijos y dice, bueno, nosotros venimos a abrir la sucesión de mi papá. Y resulta que don Pedro había determinado en la fiducia que todos sus bienes se los dejaba a la empleada del servicio que lo cuidó. O a una fundación. A una fundación. Y frente a esa determinación en vida, no hay forma de atacarla, a menos que se demuestre que fue forzado, que tuvo un momento de coacción o de un problema mental, exactamente. Pero la fiducia para mí es una excelente opción porque tampoco me ata. Vamos a suponer que Quijote... Y economiza en materia de costos a la hora de una sucesión. Y además usted nos decía... es inembargable. Claro, es inembargable, un dato muy importante, es inembargable. Y otro dato que hablábamos nosotros antes de comenzar el programa, doctor Gonzalo Parrado, es que la fiducia también permite, además de que es inembargable, proteger los bienes también. Hay unas condiciones y además, en caso de que el titular de los bienes fallezca, pues ninguno de los herederos podrá decir... Me tumbaron. Me tumbaron, no. En vida ustedes aceptaron esas fiducias. Así es. Aunque las fiducias también no las tienen que conocer los herederos. No, porque es un acto en vida y cada bien queda afectado. Y la única forma de desafectarlo es que, por ejemplo, yo vaya a vender el carro. Le quito la fiducia y lo vendo. Bueno, tenemos llamada. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas noches. Gloria Amparo. Doña Gloria, ¿qué pregunta tiene hoy sobre el tema de sucesiones tan importante con el doctor Gonzalo Parrado, que nos está dando varios tips de cómo manejar? Yo creo que en parte ya la respondió, porque una persona puede venderle a una de las hijas, teniendo 4 hijos más, una de sus propiedades. Es que esa es una de las grandes inquietudes, doctor Gonzalo. Uno no le puede vender, bueno, de poder sí, pero el día de mañana se puede atacar esa venta. Primero, en Colombia la venta de un padre a un hijo no está prohibido, como tampoco está prohibido la venta entre esposos. Claro. Muchas personas dicen, pero ¿cómo le va a vender a la esposa si eso está prohibido? Claro. No está prohibido. Entonces, primero, ¿puede un padre vender a un hijo una propiedad? Sí. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces disfrazamos una donación, o sea, un regalo, como una venta. Entonces, llego y mi hija que se casó, le digo, bueno, hija, te voy a regalar esta terraza para que hagas tu casa. Y entonces me voy a la notaría y le hago una escritura de venta. Primero, ¿mi hija me pagó por esa terraza? No. Segundo, ¿yo recibí el pago de esa terraza? No. Tercero, ¿ese bien yo tenía la intención de venderlo? No. Entonces, el día de mañana, miren la grave consecuencia. Claro. Mi hija le salió un mal marido, se va a divorciar y dice, la mitad de esa terraza es mía. Dirá, pero ¿cómo que es tuya si me la regaló mi papá? No, querida. Ya pasa la sociedad conyugal. El papá la vendió. Mira que es un error. O vamos ya al tema de sucesiones. Fallece entonces el papá y el otro hijo, el loco que no falta en la casa. Viene ¿cierto? Preguntando por la terraza. Bueno, ya los bienes que me dejó el cucho. La terraza, esa mitad de esa terraza es mía. Es mía porque también quiero. No, ¿cómo así que es que la terraza me la vendió mi papá? Me la vendió. ¿Y usted con qué le pagó? ¿Con qué le pagó? Demuéstrame cómo le pagó. Que yo sepa, mi papá se la regaló a usted
pero lo que hizo realmente fue una venta. ¿Qué pasa? Se tumba esa venta y ese bien entra a la masa herencial y tiene que ser repartido entre los herederos. Doctor Gonzalo, para que la gente no se nos enrede, sugerencias. ¿Es bueno entonces hacer un testamento? ¿Es bueno acudir al fideicomiso o la fiducia civil? ¿Qué herramienta sugerirle a muchas personas que seguramente están pensando hoy cómo administrar sus bienes, por temor obviamente a que cuando fallezcan también digan, no, estos muchachos, hablando muy coloquialmente como lo estamos haciendo, se agarran después mejor en vida a tratar de organizar las cosas? ¿Qué hacer en ese sentido, doctor Gonzalo? Existen, como habíamos dicho, entonces, primero, pueden hacer un testamento. Asesórense, tenga un buen abogado de confianza o acuda a su notario. Segundo, usted puede hacer una fiducia civil. Tercero, una figura que también es algo más conocida y es cuando usted vende y se reserva el usufructo. ¿Qué es eso? Yo, por ejemplo, tengo una casa, y le quiero dar esa casa a mi hijo, pero quiero que él no vaya a venderla hasta que yo no falte. Claro, proteger Entonces, ese bien. Le hago una venta con reserva de usufructo, es decir, hijo, te estoy entregando la nuda propiedad. ¿Qué te estoy entregando? El título sobre esa casa, pero yo sigo viviendo pero el uso en y el ella. goce no. Exacto, yo sigo viviendo en ella, yo sigo disfrutando de los arrendamientos, yo sigo en ese usufruendi, o sea, el goce de la propiedad. Y entonces mi hijo me pregunta, bueno, papá, ¿y entonces cuándo eso es mío? Claro. Cuando yo falte, tú ya vas a recibir esa llave en la cual puedes disponer del bien. Esa es la tercera forma que yo puedo darles como alternativa de sus bienes. Hay que tomar atenta nota sobre todos estos aspectos tan importantes. Don Luis, muy buenas noches, bienvenido a su caso en casa. Muy buenas noches. Ya vi que el doctor contestó parte de la pregunta mía. Está muy piloso el doctor. La figura del uso y usufructo y nuda propiedad, claro, en donde los padres manejan el uso y el usufructo y los hijos manejan la nuda propiedad. Ya que contestó esta otra pregunta con respecto a eso. Resulta que el municipio de Medellín a los usufructuarios, o sea, las cabezas de dichas propiedades se las ponen a nombre de catastro, las cabezas usufructuarias, y la nuda propiedad queda asentada en escritura, ellos no aparecen ante catastro. Es cierto. Es cierto que para que catastro le reconozca a uno como dueño de esa nuda propiedad, hay que hacer el proceso de que los usufructuarios ya murieron o desaparecieron de dichas propiedades. Don Luis, muchas gracias, doctor Gonzalo. Sí, efectivamente tiene que cumplirse en este caso la muerte del que detenta el usufructo para que ya quien tiene la nuda propiedad que quede con esa segunda parte, o sea, complete la manzana y ya sea el propietario, porque obviamente yo no soy dueño hasta que no tenga tanto la posesión como el goce, el disfrute y el título. Doctor Gonzalo, me perdí un poco con la pregunta del televidente cuando él hablaba del tema de administración municipal como bienes públicos. ¿Por qué? Ayúdenos con eso. Es que cuando yo voy a pedir un certificado, yo con una nuda propiedad no me prestan. Ah, por supuesto. Y además, entre otras cosas, los impuestos y todo y la declaración siguen llegando al usufructuario. Al usufructuario. Así es. Ya le entendí. Por supuesto. Pero entonces la fiducia sigue siendo muy buena. ¿Qué otras herramientas tiene la gente para en vida poder administrar los bienes o entregar bienes, así sea por medio de esa fiducia? Bueno, importante tener en cuenta que no todos tenemos la previsión de hacer un testamento. Claro. No todos tenemos la previsión de hacer una fiducia o hacer, como la tercera figura que hablamos, hacer la reserva del usufructo para mí. ¿Qué pasa entonces cuando una persona fallece, que es el caso más usual? ¿Qué hacer frente a esos bienes? Entonces, primero, cualquiera de los herederos puede iniciar el trámite de sucesión. Hay una falsa creencia y por desgracia día a día la recibo entre las personas que acuden a nuestra firma y es que mis hermanos dicen que no quieren abrir la sucesión. Sí, eso es muy común que lo dicen. Es que mi papá falleció y mi mamá dice que ya no va a abrir ninguna sucesión. Exacto, alguien de la familia no quiere. Bueno, primero, abrir la sucesión no es un acto de deslealtad. Eso es lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta y asumirlo. El hecho de querer
tener claro. Darle orden. Es darle orden a la propiedad. Es que mi hermano es tan mal hijo que abre la sucesión. A veces llegan y me dicen, eso no es ser mal hijo, es ser ordenado. Es mejor que las cosas estén claras de tal manera que pueda usted saber qué tiene y qué no. Bueno, vamos a una corta pausa y ya regresamos con el doctor Gonzalo Parrado. Tema bien interesante, las sucesiones. ¿Se debe hacer testamento? ¿Hay otras figuras? Ya regresamos después de la pausa. Aspectos importantes para recordar sobre la sucesión, en la herencia, el testamento, la fiducia, el fideicomiso civil, para que tomen atenta nota. Órdenes herenciales. Primer orden, los hijos legítimos, adoptivos y extramatrimoniales se excluyen a todos los otros herederos. Segundo orden, si no dejó hijos, los ascendientes de grado más próximo, padres adoptantes y cónyuge, se reparte por cabezas. Tercer orden, si no dejó hijos, los padres están fallecidos, le suceden sus hermanos y el cónyuge por mitades. Si falta el cónyuge, todo es para los hermanos, y si no hay hermanos, todo es para el cónyuge. Los hermanos carnales reciben doble porción que los simplemente paternos o maternos. Cuarto orden, a falta de hijos, padres, hermanos y cónyuges, lo suceden los hijos de los hermanos, sobrinos. Quinto orden, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Testamentos. La mitad de los bienes tiene que entregarse obligatoriamente a la totalidad de los herederos legales, descendientes y ascendentes. Un 25% puede ser distribuido libremente a uno, varios o a todos los herederos, solo a herederos, no a terceros ni particulares. Y el 25% restante puede ser distribuido por el testador a quien considere, ya sea a un particular, a una empresa o a una entidad sin ánimo de lucro. Solo el 25% de los bienes del testador son de libre disposición, de suerte que la ley no le exigirá cuentas de lo que haga con esa cuarta parte que pues obviamente el causante vaya a destinar. Doña Emilce, muy buenas noches, bienvenido a su caso en casa. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Gracias, muy bien, gracias por llamarnos. ¿Cuál es su inquietud para el doctor Gonzalo Parrado? Mi inquietud es que mi mamá ya murió y dejó 2 casas, ¿cierto? Ya se hizo la sucesión, pero ya sabemos que nos tocó a cada uno. La mitad de los hermanos ya estamos pagando impuesto predial. ¿Y cómo le parece que mis hermanos no dejan vender, unos de mis hermanos? Que porque no se puede vender, ¿cómo que no se puede vender? Yo quiero preguntar si nosotros podemos venderle derechos a a otra persona que nos quiera comprar. Gracias, doña Emilce. Yo creo que doña Emilce ya nos había llamado en el transcurso de esta semana o la semana anterior y nos formuló esa pregunta. ¿En qué momento los hermanos se pueden interponer a la venta del bien? ¿Cómo se puede llegar, digamos, a una conciliación o a un arreglo donde no haya problemas? Bueno, realmente yo siempre abogo por la conciliación, pero lastimosamente esta situación es más usual de lo que quisiéramos. ¿Qué pasa cuando 1, 2, 3 o toda la totalidad, excepto usted, se opone a la venta? Nadie está obligado a vivir en comunidad con otros herederos. Claro. En este caso, ¿cuál es la salida legal? Primero, la ley dispone que usted puede ofrecerles a ellos compra. Si ellos no quieren comprarle, entonces usted venderles. Si tampoco quieren comprar su derecho, usted ya puede iniciar un proceso que se denomina divisorio. Recuerde la palabra, divisorio. Y es acudir ante un juez y decirle, señor juez, los demás herederos no quieren vender esta propiedad, yo quiero venderla, por favor, entonces usted saque esta propiedad y véndala. Normalmente la primera postura... Pero ese divisorio no es engorroso. Es un poco engorroso porque es un trámite largo, pero no es difícil. Yo creo que es que los que hacemos difíciles los trámites somos los mismos abogados y los despachos judiciales por la carga laboral que tienen. Pero realmente un proceso divisorio no es algo complicado. Simplemente entonces el juez dice, bueno, señores herederos, ustedes se van a organizar, van a comprar el derecho de doña Emilce. Doña Emilce, sí. No, Emilce, usted quiere comprarles a ellos, no tengo con qué. Entonces, ¿cuánto vale la casa? Ah, para mí vale 100 millones, no, para mí vale 50, no, para mí vale 200. Nombremos un perito que lo evalúe. Claro. El perito dice, esta propiedad vale 150 millones.
sale a la venta la propiedad inicialmente por ese 100%. Le dan la porción que le corresponde a ella después. Pero si no aparece quien compre, ya empieza a perder porque ya va a salir por el 70%. Claro. Entonces, mejor, si van a perder un 30% del valor comercial, mejor lleguen a un acuerdo. Pero usted no está obligada a estar en comunidad. Bueno, gracias por aclararnos esa inquietud. Patricia desde Armenia, buenas noches. ¿Cuál es su inquietud hasta ahora? Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Tengo dos inquietudes. Una, ¿cuál es el procedimiento a seguir una vez el causante de una fiducia civil fallece para que los herederos tomen posesión de esta? Y dos, ¿cuánto se puede demorar una interdecisión judicial? ¿Una interdicción? Una interdicción. Interdicción judicial, sí. Bueno, O sea, cuando se cumple la condición y la otra la interdicción. cuando se cumple la condición, eso es lo también bueno de las fiducias, que simplemente como cada bien está afectado, Claro. en el bien aparece que escritura fue mediante la cual se hizo la fiducia. Entonces, va, reclama el documento con el cual está afectada, estaba sujeta a condición la fiducia y simplemente se lleva la condición, es decir, la muerte es con lo único que ya se hace efectivo y eso se lleva ante registro. Llevar los documentos que acrediten el fallecimiento del causante. y listo. Exactamente. Para sujetar Y sobre la lo de la condición. interdicción rápidamente, Y la doctor interdicción, Gonzalo. recuerde que la interdicción se hace por demencia en este momento con el nuevo Código General del Proceso también a las personas que tienen la mala o deficiente administración de sus bienes. Claro. Una interdicción debe llevar siempre previo un examen o dictamen médico o el dictamen de un psicólogo. Por supuesto, doctor Gonzalo, de pronto más adelante podemos hablar de en qué caso se puede dar esa Por interdicción y para qué eventos. Doctor Gonzalo Parrado, muchas gracias por estar con nosotros en su casa en casa. Se nos acabó esto rapidito. Estuvo con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa, ya saben, de lunes a viernes, su caso en casa. Gracias por estar con nosotros.